¿Cómo estáis? Hombre, Daniel, ¿cómo estás? Me acuerdo de ti. No sé si visteis el precioso dibujo que me trajo Daniel a la firma de libros, una pasada. No se escuchaba porque en la introducción siempre estamos silenciados para que no escuchéis las maldades que decimos. Pero bueno, la maldad simplemente era que Juan Daniel tenía frío. Muy bien. Muy de psicólogo la chaqueta o de profesor de universidad, más bien, yo creo. La falta de contexto es importante, porque antes estaba hablando con Juan Daniel por WhatsApp, preparando un poco el directo, y me dice, no te preocupes que yo me llevo todo el hate de que te acaparo y no te dejo hablar. Y claro, lo que pasa es que ya sabéis que en Mindhunt no solamente doy clase yo, sino que hay unos cuantos profes más y bueno, pues ellos a veces tienen su propia clase y yo pues alguna vez hago alguna intervención, alguna aclaración, alguna pregunta o lo que sea, pero es la clase de ese profesor. Y claro, yo un día subí la clase de Juan Daniel a YouTube y no veáis la cantidad de comentarios de Claudia, revisa con quién trabajas porque esa persona no te deja hablar, no hace más que interrumpirte, te pisa, no te da espacio, acapara toda la conversación. Y claro, pues no juzgo porque entiendo que faltó el contexto de avisar, esta es una clase de Juan Daniel, no es una clase mía en la que él me está pisando. Pero nos sirve de reflexión de la importancia de conocer el contexto de las cosas y cómo un mismo elemento, según el contexto en el que lo coloquemos, cobra un sentido y una interpretación totalmente distinta, ¿no? O sea, simplemente por no tener el dato de que es una clase de Juan Daniel, algo, una tontería, nos genera una impresión totalmente distorsionada. Entonces, no juzguemos las cosas por separado, siempre contextualicemos. Correcto, me encanta. Lo primero que hay que entender justamente de este ejemplo de Claudia, que me parece extremadamente interesante, y que de hecho esto no estaba planeado, esto lo hablamos 10 minutos antes de iniciar sesión aquí. Se trata justamente de que junto con el contexto, nosotros tenemos que tratar de conocer o interpretar también lo que el otro está viendo para no tomarnos lo personal. Una de las características más importantes de la autoestima es comprender la delgada línea roja en la cual lo que se nos está diciendo, ¿okay?, es un ataque directo por lo que piensan o un ataque desde el desconocimiento, como que comentó Claudia con respecto al contexto de aquella clase de la academia en donde en realidad yo era el ponente y ella era mi acompañante, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de cosas, chicos? Que comúnmente, ¿ok?, las personas cuando no tienen muy bien trabajada la autoestima, se les manipula muy fácil mentalmente la idea del ¿será que yo hice algo mal? ¿O será que yo realmente soy una persona no válida? ¿O realmente me estoy equivocando de una forma tan grave aquí en este escenario, en este contexto? Y nos terminamos creyendo pues las cosas que vienen de afuera desde el desconocimiento. Insultos, opiniones, comentarios asertivos, críticos de mala manera y pues hasta muchísimas cosas peores que de hecho la primera vez que Claudio y yo nos conocimos nos pasó en un directo donde intentamos dar una conferencia de algo serio en un Instagram Live y salimos ofendidos y insultados por todos los lados. ¿Te acuerdas, Claudio? Sí, la verdad que fue un poco violento aquello. Dicen que se te escucha un poco bajito, no sé si hay alguna opción de que Qué raro, subas. déjame subir un segundo el volumen, está al tope, ¿eh? No sé si tú puedes subir volumen de tu micrófono, o es un poco extraño eso. El volumen del micrófono está al máximo, según me marca aquí. Ok. Se me escucha a mí con eco. ¿Soy yo? ¿Sí? Un poco. Un poquito. Bueno, pues me da miedo tocar algo. Un segundo, si no, voy a hacer una pequeña comprobación. A ver, ¿ahora me escucháis mejor? ¿O igual? Es que el zumbido... Te escucho igual. ¿Me escuchas igual? Yo pienso que el zumbido... no lo sé. No tengo claro qué puede ser porque está todo configurado igual que con Ian, pero bueno, si nos liamos ahora a hacer... decidme si es muy molesto o no es muy molesto. Se escucha como el aire. Es que yo diría que eso es de Juan Daniel. No,
Es tuyo. Porque yo también lo escucho en ti. Sí, es verdad, qué raro. A ver. Mm, ¿Tú me escuchas ahora, Juan Daniel? Ahora no me escucha él. Clau, me cortaste la llamada. Ah, vale. A ver, ¿ahora me escuchas? Sí, Vale. ¿Y me escucháis con eco vosotros? sí, hay un poquito de eco y sigue sonando. Qué raro. Ay. Mi avión. Pero se nos escucha bien, o sea, se les puede... A ver, Angie, dinos si realmente a mí me escuchas, ¿ok? Porque lo que puedo hacer es subir el tono de voz y grito un poquito más. Tú sabes gritar bien, así que no hay problema. Pero sí que es verdad que se escucha como un poco de eco. Yo también lo oigo. Sí. Mira, ves, me escucho ok, me ponen ahí. Claudia, todo es tu culpa. Espero Sí. no afectar tu autoestima. Sí, desaparece cuando yo quito mi micrófono, mira. Exacto, ahorita no lo hay. Pero nunca hace esto mi micrófono. Es muy raro. Nunca lo ha hecho antes. Eso es muy raro. Los vecinos de Juan Daniel van a flipar. Sí. ¡Perdón, vecinos! Lo que puedo hacer es encenderme solamente cuando vaya a hablar y cuando hable Juan Daniel me apago y así pues al menos cambia un poquito. Vale, perfecto. Mira, si tú quitas tu micro se me escucha mejor a mí, ponen ahí. Exacto, sí. Tú me escuchas ahora, Era ¿no? por eso. Ok. Sí, No, en este momento no escucho nada. Nada, seguimos entonces, chicos. perfecto. Vale, estabas comentando tú, creo, Clau. Sí, estaba diciendo que exactamente cuando nos falta contexto, he bajado un poco el micrófono, creo que ahora hace menos ruido, me voy a acercar más aquí. Cuando nos falta contexto, nos tomamos más al pie de la letra o podemos ser menos objetivos con lo que está pasando, ¿no? Y es un muy buen ejercicio el considerar si la persona tiene contexto o no cuando nos están juzgando o nos están criticando, ¿no? Por ejemplo, si Juan Daniel no hubiera pensado en su cabeza, no hubiera hecho el ejercicio de ¿por qué estas personas me están acusando de ser acaparador y de no respetar a Claudia? Claro, él pensando ¿por qué dicen esto? Llegó a la conclusión de vale, es que no saben que era mi clase. Pero si Juan Daniel tuviera un autoconcepto más frágil, más débil, una baja autoestima, enseguida habría pensado, ostras, ¿por qué esta gente piensa esto? Es que no lo haré bien, qué vergüenza, qué mal, la siguiente vez no voy a salir en ninguna clase. Exactamente. Y el problema de esto ni siquiera radica, ¿ok? En un momento de debilidad emocional, porque la debilidad emocional es algo que todos vamos a tener en algún momento, siempre que confrontemos una situación en donde nos encontremos pues relativamente inseguros, ¿no? A nuestra causa. Lo realmente importante de esto es las consecuencias que esto puede acarrear al momento de que se presenten diferentes oportunidades, ¿ok? Como por ejemplo trabajar con Claudia en una conferencia que va a tener muchísimos views y muchísimos me gusta y muchísimos seguidores, ¿ok? Y que yo me quite de esa ecuación, ubicando el mismo ejemplo que estábamos usando, haciendo que nunca más me atreva, ¿ok? A aparecer en un video de YouTube, ¿ok? O a hablar en público. Al final, esto es lo que nos hace no solo tener baja autoestima, sino tener un comportamiento disfuncional de cara a lo que puede ser asumir cualquier tipo de reto nuevo, cualquier tipo de aventura, ser invitado a un proyecto, montar una empresa, incluso lanzarse a la idea de tener una pareja, tener una relación, confiar, tener una delegación o una sociedad con alguien. ¿Por qué? Porque siempre la manera en la que tú te ves, ¿ok? Va a ser muy frágil. ¿Por qué? Porque somos seres reptilianos y el cerebro aprende aquellas cosas que son desagradables. Y una experiencia como esa, que en teoría se debería tomar como desagradable, pues porque a nadie le gusta que lo insulten, puede marcar un antes y un después de cara a cualquier actividad
que pueda desarrollarse pues de cara a lo que tenga que ver con hablar en público, dar un trabajo en clase, dar una clase o una lección de algo, porque siempre queda como ese fantasma, ¿no? La gente cree que esto es un trauma, pero muchas veces no se trata del trauma desde lo externo, sino desde la autoestima y la autopercepción desde lo interno. ¿Qué tal, Clau? Esto nos está dando pie a un concepto muy importante en psicología, que es la atribución interna y la atribución externa. Es probable que ya conozcáis esto, pero por si acaso lo voy a explicar, ¿vale? Las personas, cuando ocurren cosas, generalmente necesitamos buscar una explicación. No nos gusta tener como la historia incompleta y no saber por qué ocurren las cosas. Y siempre en nuestra cabeza pues realizamos un camino mental, una pauta, una ruta para encontrar una respuesta y un porqué a lo sucedido. Y entonces en este camino podemos tener lo que se llama la atribución interna y la atribución externa. ¿Esto en qué consiste? Yo puedo atribuirlo a elementos personales propios del elemento en sí, o puedo atribuirlo a elementos externos, contextuales, situacionales, ¿vale? Por ejemplo, esta persona ha tenido éxito porque se lo ha trabajado y es buena, atribución interna, o porque ha tenido suerte y se lo han dado hecho, atribución externa. ¿Sí? Y esta pauta la aplicamos tanto cuando analizamos el porqué de cosas ajenas a nosotros y también cuando nos preguntamos el porqué de lo que nos ocurre a nosotros. En este caso que hemos planteado, Juan Daniel podría haber hecho una atribución interna de pues igual es que hablo demasiado, igual es que no se me toma muy en serio, igual es que no soy buen comunicador, igual no soy buen profesor, o puede hacer esta atribución externa de a ver, ¿qué factores situacionales y contextuales están envolviendo a esto que ha ocurrido y que también pueden explicar lo que sucede? Con esto no quiero deciros que andemos siempre lavándonos las manos y achacando al exterior lo que hacemos mal o lo que nos critican o lo que sucede, pero que siempre tengamos en cuenta ambas perspectivas para contar con más información y ser más objetivos y más racionales en las conclusiones. Y esto es muy interesante porque no solamente afecta en un polo de héroe-villano, como puede ser, hay una persona que da una clase y otros le insultan. No, esto tiene muchos matices y donde realmente se vuelve problemático es cuando este tipo de cuestiones ocurren con gente que queremos, con gente que quiere lo mejor para nosotros o que cree que nos está aportando lo mejor para nosotros, ¿no? Y aquí es cuando terminamos muchas veces teniendo lo que a mí me gusta llamar una crisis de identidad, que es realmente a qué se debe que mi identidad se sienta peor o mejor, ¿no? Y de aquí viene el tema de la autoestima, el autoconcepto. ¿De qué manera? Pues que evidentemente ustedes imaginen una situación en la que hay una pelea de parejas, ¿ok? Y de una manera indirecta y por supuesto inconsciente, sin que nuestra pareja quiera, nos hace sentir mal o nos hace sentir menos, ¿no? Suele pasar, por ejemplo, con cuestiones estéticas, ¿no? Algún comentario estético, ¿ok? Pues, por ejemplo, yo no sé, voy a inventarme uno aquí. Es que a mí me gustan las mujeres de cabello corto, ¿ok? Entonces, coño, pues yo tengo el cabello largo, ¿no? Y si tú lo tomas por una atribución de ese lado, ahí es donde empieza el conflicto interno que solemos tener sobre todo y que se desarrolla muchísimo en edades tempranas de la adolescencia, 13, 14, 15 años, edades muy peligrosas, ¿ok? Porque todo duele. De hecho, adolescencia viene de adolecer, de dolor. De ahí viene el concepto. Entonces, todo viene siendo un conflicto muy grande, no muy tenía interno. Ni idea de eso, ¿okay? Qué interesante. ¿Verdad? Yo también me enteré hace poco, te lo admito. Entonces, al final... Es muy interesante analizar el origen de las palabras, porque dicen mucho del concepto correcto. En sí, del fenómeno. Qué bueno. Es así. Entonces ustedes imagínense, vuelvo al ejemplo, ¿no? Una crisis de pareja, que no es ninguna crisis, es un comentario o una opinión. Prefiero las chicas de cabello corto, ¿no? Entonces acaba siendo un conflicto desde la perspectiva de, ok, me está queriendo decir que me va a dejar de querer porque yo no tengo el cabello corto. O me hago una idea de cara al aspecto ansioso, que es lo que tiene que ver con el futuro. En un futuro, si yo no me corto el cabello, esto me va a traer algún problema en mi relación. Entonces ya no se trata de entender por qué estás en esa relación, porque en teoría tu pareja te eligió, porque tienes una serie de características que gustan de ti, ¿no?
Entonces pasa a un costado, ¿ok? El papel protagónico lo pierde la autoestima y empiezan a aflorar las inseguridades, ¿no? Por comentarios que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con algo negativo, ¿no? O sea, sino que la manera en la que nosotros nos tomamos la aprobación o la reprobación de ciertos aspectos puede ser un conflicto. Yo tuve una paciente una vez, hace muchísimos años, cuando estaba empezando, que el novio le dijo que su crush, ¿ok? Era Jennifer Aniston. Y ella, me acuerdo que me contaba con muchísimo dolor y con muchísima preocupación, que es que ella era morena. Y Jennifer Aniston era rubia. Y que a ella no le quedaba bien el rubio porque era morena. Entonces ustedes imagínense la crisis que tenía esta chica, ¿ok? Porque es que no sé, y me decía en consulta, es que no me parezco a Jennifer Aniston, entonces, ¿por qué le gusto? Si su woman crush es Jennifer, y al final fue, pues porque Jennifer Aniston hizo algo simpático o lindo o sexy en un capítulo de Friends que el novio vio, ¿ok? Y poco a poco se fue haciendo una idea, un concepto de que evidentemente te parece atractiva Jennifer Aniston, ¿no? Pero esto no quiere decir que no le puedas gustar tú por lo que representas, porque como decía antes, pasa a un plano lateral el hecho de lo que tú representas y empieza a importar más el punto de comparación, ¿ok? El punto de comparación pasa a ser el protagonista y eres tú quien se debe adaptar a esa comparación. Y es ahí donde la gente dice la típica frase que está muy mal dicha porque no tiene sentido, es que no tienes personalidad o es que no tienes autoestima, ¿no? Y ahí es donde se empieza a afectar esto si se ve repetido en el tiempo por ensayo y error y acaba convirtiéndose de alguna manera esto como en una realidad, ¿no? Porque una mentira dicha 1000 veces termina convirtiéndose en una realidad si no se corta a tiempo. Esto me está recordando a lo que comentábamos antes de ayer en el directo con Ian. Hablábamos sobre los problemas de personalidad y explicábamos cómo una personalidad insana, trastornada, enferma, es aquella que son como cimientos que no son duros, que no son rígidos, estables, sino que están ahí fácilmente quebrantables, están inseguros, ¿no? Y esto está extremadamente relacionado con el tema de la autoestima y también del autoconcepto, que a mi modo de ver siempre tienen que ir de la mano, porque es muy difícil tener una buena autoestima si no tienes un autoconcepto claro de ti. Si yo no tengo una identidad construida clara, no me conozco, no sé qué soy, no sé cómo soy, no sé qué virtudes tengo, no sé qué cosas a posible mejorar tengo, fácilmente cualquier información que me venga del exterior me va a llevar por delante. Entonces, esto hay que visualizarlo como una columna muy fuerte que tenemos que construir para que sostenga todo, y no una casa construida de barro que se pueda diluir fácilmente. Y a mi forma de ver, hay un aspecto muy, muy, muy importante que yo trabajo en todas las consultas que tiene que ver con esto, ¿ok? No solo es el autoconcepto, sino también el merecimiento. Un ejercicio que yo siempre trato de proponer a los consultantes es que revisen, ¿ok? ¿Qué consideran que merecen para su vida o qué no merecen? Y si hay algo que consideran que no merecen, ¿por qué no lo merecen? ¿O qué han hecho para no merecerlo? Y muchas de estas cosas son buenas. ¿Por qué? Porque inconscientemente nosotros podemos decir, yo merezco amor, yo merezco comprensión, yo merezco cariño, yo merezco empatía, yo merezco afecto, pero cuando tú vas directamente a las situaciones particulares, ahí es donde tú realmente puedes observar, tú demandaste aquí lo que consideras que mereces. Y aquí a los consultantes se les rompe la cabeza, ¿no? Porque normalmente es como que, y esto es un clásico, se quedan mirando así por un lado y dicen, no. O sea, entonces tú vuelves a proponer otro aspecto, ¿no? Y dices, ¿tú consideras que a una persona, que tú mereces que se te hable con un tono de voz extremadamente alto, interrumpiendo todo? Y es como, no. ¿Ok? Entonces poco a poco se va haciendo esta construcción. ¿Qué es lo que permite hacer esta construcción? Pulir, en vez de intentar pintar toda la casa, pulir ladrillo por ladrillo. Si tú estás identificando una situación particular donde se te sube el tono de voz, ¿ok? Y evidentemente tú te quedas callado porque consideras que la otra persona lidera, impone y tú te haces chiquito, ¿ok?
ahí es donde tú, la próxima vez, que esto es lo que hace la terapia, ¿no? La próxima vez dices, espera un momento, yo me acuerdo que uno de los puntos donde trabajé desde el merecimiento era, yo no merezco el tono de voz alto. Que eso a lo mejor lo supones, de normal, pero cuando lo revisas así pieza por pieza, es cuando se convierte en una realidad tangible, concreta y transformable, mutable, que es lo que mucha gente no ve con la terapia, cuando no trata este tipo de problemas de forma consciente. Entonces ustedes imagínense, ¿ok? Hagan ese ejercicio ahora mismo, las más de 100 personas que están conectadas en este momento con nosotros. Piensen en algo que ustedes consideran que merecen, ¿ok? O algún aspecto donde a lo mejor consideran que la autoestima no pasa por su mejor situación, en su mejor momento, ¿ok? Y identifiquen ese panorama, ¿no? Ese problema. Si alguien lo quiere poner en el chat y se envalentona, pues bienvenido sea y lo comentamos. Porque realmente esto es un antes y un después. Cuando tú empiezas a trabajar desde el merecimiento, estás diciendo que tú vales, ¿ok? Uno merece algo porque hace algo bien, porque algo vale de nosotros, ¿ok? Y requiere o merece ese tipo de recompensa en retorno o en gratitud o como lo quieras ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir con la mayoría de la gente que tiene problemas de autoestima y de identidad? Pues que no sabe cuánto vale, ¿ok? O si su opinión realmente vale y prefiere hacer caso omiso, ¿no? Entonces se lo va guardando y se lo va guardando y se lo va guardando. Y el problema de guardárselo, ¿ok? No es que desaparece, es que eso es como un almacén donde tú le vas metiendo y todo el almacén tiene una capacidad mínima. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo? Cuando eso, imaginemos que son botellitas de agua, pues eso se vierte, eso se derrama, eso se bota para el suelo. Y cuando eso ocurre, ¿ok? Todo se riega, ¿vale? Y el almacén, que somos nosotros, se empieza a afectar, ¿ok? Empieza a sufrir, porque todo eso se ha echado por el suelo, se ha dispersado. Y es cuando viene a salir en forma de sintomatologías. Miedos, que muchas veces no entendemos de dónde vienen, llantos, que a veces no tenemos una explicación para por qué lloramos, frustración, que a veces no sentimos por qué no logramos avanzar, ¿ok? O sentimos que hacemos cosas por avanzar, pero no vemos esos resultados, y un largo etcétera. Esto que comentas es muy interesante y creo que es una muy buena reflexión analizar cuando en la teoría pensamos que nos merecemos algo o que exigimos algo o que nos vemos de una manera, pero luego en las situaciones concretas a ver si es verdad, ¿no? Y esto me recuerda mucho a las típicas frases que un poco pues que están de moda hoy en día, ¿no? De coaching, este rollito positivista, ¿no? De tú mereces no sé qué, tú eres no sé qué, y es como, vale, por mucho que yo lea esto todos los días y me lo repita y eso no vale de nada si yo no hago este trabajo de revisar en el día a día a ver si soy congruente entre lo que permito que haya en mi vida y lo que yo en teoría digo que merezco y que debo recibir, ¿no? Y voy a rizar aún más el rizo de lo que comenta Juan Daniel, y es que no solamente no somos coherentes a veces en la interacción con los demás, sino también con nosotros mismos. ¿De qué vale que yo esté exigiendo que no me hablen mal, que no me traten mal, si luego yo termino haciéndolo conmigo mismo, ¿no? Dentro de mi cabeza en silencio. Correcto. Aquí es donde también viene, me encantó que Claudio usara la palabra coherencia, porque la coherencia siempre juega un rol no solamente en el autoestima, sino en cualquier aspecto que tiene que ver con el polo pensamiento, emoción, la triada pensamiento, emoción, acción. Si no existe una coherencia, ¿ok? El camino va distorsionado o no se va a hacer todo de manera correcta. Típico, un ejemplo de coherencia, ¿cuál es? Yo quiero perder peso, entonces voy al gimnasio y hago una rutina brutalmente bien hecha con todas las series y repeticiones de 2 horas, pero después como en la calle comida procesada todos los días. Y quejarse porque a veces no consigo resultados, cuando en realidad yo voy al gimnasio 2 horas, sí, pero ¿dónde está trabajando la incoherencia? En la parte de la alimentación, en la parte de la comida. Entonces, lo mismo pasa en psicología, que es más difícil de ver porque no es algo palpable o visible a simple vista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? ¿Ok? Normalmente yo digo, yo merezco no sé qué, pero no actúo
conforme al merecimiento, que es aquí donde los consultantes se incomodan y donde empieza la terapia de verdad. Porque es como, vale, entonces vamos a hablar con mamá, vamos a hablar con papá, vamos a hablar con esa hermana, con esa amiga, con ese novio, con esa novia, con esa esposa, con esa pareja, ¿ok? Y vamos a comentar nuestro punto. Y entonces ahí es como que nos achicopalamos, nos hacemos chiquitos de nuevo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás acercándote más a llevarlo a cabo, a la realidad. Y no llevarlo, ¿ok? Está muy bien desde la parte de, y puedes ir al psicólogo diariamente si te da la gana, a recibir la misma consulta todos los días, pero hasta que no des ese paso que te saca de la zona de confort de demandar lo que mereces, ¿ok? Mandar lo que mereces realmente, pues evidentemente con buenas formas, ¿no? Desde el respeto, desde la buena comunicación y desde la escucha, ¿ok? Y ahí es cuando la gente te respeta más. ¿No les ha pasado que existe gente que aunque no hayas interactuado con ella directamente, a lo mejor un compañero de clase, un compañero del equipo de fútbol, de baloncesto, donde sea que juegues, algún conocido que tengas, impone respeto? Suele ser porque tiene estas características. Suele ser una persona que dice lo que piensa, ¿ok? Nunca trata mal o mira por encima del hombro a la gente, ¿ok? Porque el tener autoestima no es creer ser mejor o creer que merecemos todo. No, el concepto de autoestima es no voy a permitir que nadie afecte, achaque o limite mi propio valor. A mí me gusta un vídeo, ¿ok? Que digo vídeo, aquí se me pega el españoleto aquí cuando hablo contigo. Un video de una serie catalana que se llama Merlí, una de las mejores series que yo he visto, que es de un profesor de psicología. Si no la han visto, recomendación A1 a verla ya. De filosofía, creo que era, ¿no? ¿Cómo? De filosofía, ¿no? De psicología, ¿no? Sí, es un profesor de filosofía. Eso dije, filosofía, ¿no? Ah, no sé. Bueno, entonces hay una parte, hay un capítulo de la primera temporada, ¿okay? No hay mucho spoiler aquí, no se preocupen, donde realmente hay un alumno que tiene muchísimos problemas para marcarle límites a sus padres con lo que realmente desea hacer, ¿ok? Para su vida, para estudiar después de que termine el bachiller y toda la cosa, ¿no? Y Merlí agarra un billete de 50 euros, ¿no? Y él le dice, ¿cuánto vale esto? Y el alumno le dice 50 euros. Y Merlí lo arruga, ¿ok? Arruga el billete y lo tira a la mesa y le dice, ¿cuánto vale ahora? 50 euros, ¿no? Y al final lo machaca contra la mesa con el puño y le dice, ¿cuánto vale ahora? Y le dice 50 euros, ¿ok? Y le dice, exactamente, por mucho que ese billete se le maltrate, se le digan cosas, sigue valiendo lo mismo. Y eso es lo que muchas veces desde la autoestima el ser humano pierde, el autovalor. El entender que como valor, ¿ok? Nosotros nos tenemos que ver como un billete, ¿ok? Como una denominación, como algo que vale. Y que porque no cumplamos ciertas expectativas o estemos arrugaditos, ¿ok? En ciertos aspectos, o nos hagan arrugar en ciertos aspectos, el valor sigue ahí, ¿ok? Y esto es lo que tratamos de transmitir cuando nos encontramos con situaciones disonantes o que requieren un reto porque nos trasladan a algún trauma de la infancia o algún conflicto interno familiar, de pareja, de amistad o etcétera, ¿ok? Y esto hace por activa o por pasiva que nos sintamos inferiores, ¿ok? Yo, por ejemplo, tuve un consultante que la pasaba muy mal en educación física y a la hora de hacer deporte, pero le encantaba el fútbol. Entonces, ¿cuál era el problema? Él tenía esa disonancia de me encanta el fútbol, pero estoy constantemente recibiendo que soy malo, que soy malo, que soy malo, que soy malo, que soy malo. Y al final ni siquiera era que era malo, era que estaba tan nervioso por parecer malo que el cerebro le traicionaba, ¿ok? Su autovalor le traicionaba y hacía directamente que su cuerpo respondiera mal y diera mal los pases, y se confundiera y tenía tanto temor. Es como presentar un examen. Si tú te sientes preparado para presentar, es curioso cómo trabaja la autoestima, ¿no? El autoestima no solamente es frente a la gente, o sea, es sobre cualquier situación que imponga un reto y tu propia autopercepción permite afrontarlo con habilidades y fortalezas de una manera o de otra. Entonces lo que acababa pasando, ¿ok? Por ejemplo, con los exámenes, está el clásico examen de la carrera universitaria. Pues la persona que cree que le va a ir bien, porque cree que ha estudiado lo suficiente, porque se cree válida, porque tiene valor, porque se le da bien la asignatura, tiene muchísimas más probabilidades de que le vaya bien, aunque hayan estudiado lo mismo, que una persona que continuamente duda
de su capacidad, que continuamente duda de estar realmente preparado, de que realmente duda de si cubrió de forma correcta todos los temas que van a ir para este examen. Y esto, al fin y al cabo, es autoestima. Dale, Clau, que se puso monólogo esto. Luego te insultan. Sí. Insúltenme de una vez, porfa, para leerlo aquí en directo. Eso sí, ya quitarlo encima. No, los de aquí son amigos. No solamente influye cómo te percibes a ti mismo en tus resultados, sino que obviamente tus resultados influyen en cómo te percibes a ti mismo. Y por cierto, me ha encantado lo de ser un billete arrugadito, me ha parecido algo muy guay que podemos tener en mente cuando atravesemos momentos complicados en la vida, que naturalmente pues cuando lo pasamos mal, obviamente nuestro rendimiento en diferentes aspectos pues baja un poco. Entonces, en vez de pensar que valemos menos, podemos pensar que estamos un poco arrugaditos. Me ha parecido esto muy, muy cookie, me ha gustado. Bueno, al igual que tú pones en consulta muchas veces esa historia, que me parece muy buena, a mí me gusta mucho hablar sobre la autoeficacia de Bandura, ¿sí? Y me gusta ponerles como ejemplo, bueno, explicarles en qué consiste este concepto, y esto sirve para trasladarlo a muchas pautas en diferentes áreas de la vida. Es decir, lo que nos dice Bandura, entre muchas cosas, pero bueno, principalmente es que este autoconcepto, esta percepción de nuestro valor, esta autoeficacia, este cuánto creo que yo puedo hacer, no es una cosa que viene dada y ya está, de pues yo creo que valgo esto y ya está. Es algo que estamos constantemente evaluando de manera inconsciente a través de todos los actos que hacemos durante todo el día, todos los días. Hay un pequeño juez en nuestra cabeza que está evaluando qué tal lo estamos haciendo, y digamos que es como la película de Inside Out, que seguro que más de uno aquí lo ha visto. Coge esa bolita, ¿no?, de lo que acaba de ocurrir y lo integra en tu autoconcepto, y entonces lo va construyendo. Por tanto, obviamente, si yo tengo malas experiencias o malos testimonios conmigo mismo de cómo lo hago, pues voy a contribuir, ¿no?, a este mal autoconcepto, a esta mala autoeficacia. Por tanto, en el camino de mejorar la autoestima, es importante que gestionemos muy bien los objetivos que queremos cumplir y aquello que queremos mejorar, que por cierto Juan Daniel nos dará una clase de esto en la academia, ¿sí? En este camino de querer construir una autoestima, que es algo pues que la gente te pregunta, ¿no? ¿Cómo mejoro la autoestima? ¿Cómo la mejoro? Te pones a pensar, pues igual debería empezar a trabajar más y a estudiar más y hacer más deporte, y vale, eso está muy bien, pero vamos a empezar siempre por cositas pequeñitas, fáciles de hacer, que te den ese pequeño chute de autoeficacia. Esas cositas que le informen a ese juez interno de, oye, mira, lo has conseguido, ¿será que puedes más?, ¿no? Y así se va haciendo poco a poco una bola de nieve. Yo tengo muy grabado el día en el que yo decidí empezar a mejorar como persona. Más o menos yo tenía como unos 16 años o así, y bueno, pues me di cuenta de que era una persona que no tenía disciplina, que no se esforzaba en las notas, en el colegio, que no hacía deporte, que era muy tirada, todo muy desordenado, muy caótico, todo acumulado, sucio. Y dije, esta es la persona que tú quieres ser, Claudia. Y entonces sencillamente empecé por todos los días, cuando me levantara de la cama, tenía que hacerla. Todos los días tenía que hacer la cama. Algo súper sencillo que te lleva unos pocos segundos, pero que ya sirve para ese pequeño primer comienzo de, oye, te has propuesto algo y lo has conseguido, vamos a por lo siguiente. Y así poco a poco fue una cosa tras otra. Entonces creo que ese es un concepto muy interesante que tenemos que tener siempre presentes y aplicarlo en cualquier pequeña cosita que hagamos, en cualquier cosa que queramos iniciar. Ponemos un poco de vista de hormiguita y decir, vale, ¿por qué pequeña cosa puedo comenzar que sea fácil y que me motive? Vamos a ello. Tal cual, esto me recuerda muchísimo a uno de los libros de cabecera que siempre recomiendo, que es Hábitos Atómicos de James Clear. Este se llama Hábitos Atómicos porque justamente el átomo es el estado de la materia más pequeño, ¿ok?, de la física, de la existencia en general. ¿Por qué funciona de esta manera? Porque realmente lo que dice Claudia, tal cual es como lo hay que hacer. La mayoría de la gente, tanto para la autoestima como para la seguridad, hablar en público, habilidades de venta, cambiar cualquier tipo de patrón de conducta disfuncional, quiere tener el cambio rápido, inmediato y ya, ¿ok?
y muy marcado, con un efecto brutal, ¿no? Así muy modo que se ponga Eye of the Tiger de fondo, ¿ok? Y en ese momento pasan 4 escenas, 4 sketches y de repente estamos transformados milagrosamente en el objetivo que queríamos lograr. Eso como no pasa así, ¿ok? Es como realmente tenemos que entender que el hábito atómico, tanto para lo que sea como para la autoestima también, ¿ok? Es cuando realmente se marca la diferencia. La única manera de hacer un camino de 1000 millas es dando un paso, ¿ok? Esto hay que entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de la gente, cuando ve un retroceso, ¿ok? Digamos un ejemplo en este caso de que estamos hablando de autoestima, de que veníamos muy bien y de repente alguien nos insulta, ¿ok? O el compañero de clase o de trabajo nos vuelve a hacer algo que nos recuerda aquella fase que estábamos previo a nuestra decisión de cambiar, ¿ok? Y todo el trabajo se va por la borda, ¿no? Esto pasa muchísimo, esto es muy, muy habitual. Entonces, realmente, nosotros tenemos que entender que el comportamiento humano, así como los cambios en cualquier tipo, es una montaña rusa. Nunca vamos a estar completamente en constante crecimiento, ¿ok? Haciendo así sin parar y jamás vamos a tener picos hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque somos seres emocionales. Y hoy a lo mejor nos provoca muchísimo, nos apetece muchísimo hacerlo muy bien, pero a lo mejor mañana no estamos del todo con todos los ánimos, ¿no? Arriba. Y nos va a costar un poquito más. Es por eso que la parte de la consistencia, ¿ok? Es fundamental para lograr cambios en general en la conducta y más en el autoestima. Porque la autoestima no es una definición. La autoestima es un constructo. Es algo que se le va dando forma poco a poco. No existe tal cosa como yo no tengo autoestima y yo sí tengo autoestima. No, porque yo puedo tener autoestima aquí ante ustedes hablando en público, ¿ok? Y en este momento mi autoestima con el físico no está en el mejor punto, pues ¿por qué? Porque yo he estado mucho mejor físicamente de lo que estoy ahora, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo eso lo noto. Entonces, ¿dónde está realmente el avance? No es en solamente aceptar la realidad como ya está. Si yo realmente la quiero cambiar, no, yo tengo que entender que hay una serie de hábitos, ¿ok? Que hay que ir cambiando y que poco a poco van a ir ayudando a que esa autoestima, todo siempre con la coherencia que comentábamos antes, vaya dando sus frutos poco a poco. Y eso es lo que logra cualquier persona que pierde peso, que logra masa muscular, que logra montar un negocio exitoso, que logra sacarse una carrera, que logra pasar unas oposiciones o terminar un máster, que logra montar un canal de YouTube, hasta para montar un Lego, ¿ok? Porque hay que ponerse, concentrarse y tener esfuerzo. Entonces, todo lo que nosotros llevemos con consistencia y coherencia y sin la frustración de querer tenerlo ya, ¿ok? Va a poder potenciar la autoestima, como comentábamos al principio, siempre desde el autoconcepto. Dale, Clau, que otra vez me enganché. Esto que has mencionado también es importante y lo quería sacar en el directo, y es que al final no existe una sola autoestima, sino que tenemos diferentes tipos de autoestima, ¿no? Está, por ejemplo, diferentes autoestimas y también diferentes autoconceptos. Yo no me siento igual, no nos sentimos igual de seguros en unos ámbitos que en otros. Hay personas que en el ámbito laboral se sienten, ¡buah!, increíbles, los más seguros, pero luego en el ámbito emocional, a la hora de exponer sentimientos o de hablar o de que les puedan rechazar o lo que sea, se sienten los más inseguros. Entonces ahí también hay que tener cuidado con no sobreidentificarnos con una de nuestras áreas, ¿vale? Y revisar también cómo están todas, ¿sí? También, la autoestima no es un concepto universal. Cada uno podemos tener una versión distinta de lo que es nuestra autoestima, y también ahí es importante que nos preguntemos, vale, yo ya sé que siento que no tengo autoestima, perfecto, pero ¿qué necesito yo para decir, tengo autoestima, ¿no? ¿Qué indicadores me hacen falta para mí mismo para decir, oye, esto está mejorando? Y creo que es algo que no solemos plantearnos, simplemente decimos, o tengo autoestima o no la tengo, pero ¿qué te hace falta a ti para sentir que tienes autoestima, ¿no? ¿Por qué camino tenemos que ir? Y eso es muy importante y es muy personalizado y depende de cada persona. Y entender que esto no es un santo grial. Esto no es un aspecto que cuando lo conozcamos o lo entendamos, nuestra vida va a estar solucionada en términos de autoestima.
porque esto es mentira. Como hablaba Claudia, ¿ok? Existen diferentes áreas, ¿ok? Y particularmente, yo con los años que llevo de terapeuta he llegado a la conclusión de, evidentemente, a grosso modo, lo he logrado englobar en 6 áreas, que yo le llamo 6 áreas de equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando están todas nutridas, obviamente unas en mayor cantidad que otras, ¿ok? El ser humano logra un estado de balance, ¿vale? Para los que quieren saber cuáles son esas áreas, bueno, eso va a ser una de las clases de Mindhunt, así que toca estar dentro, ¿vale? Momento de publicidad aquí de la academia. Pero es una cuestión muy, muy interesante cuando tú te das cuenta, ¿ok? Porque ¿qué es lo que siempre le pasa a la gente? Esto es un clásico, ¿eh? Mi autoestima va a estar bien el día que yo tenga novia. Clásico, clasicazo, ¿ok? O novio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Consigues esa pareja y tienes un chote de dopamina brutal. Excelente, todos los neurotransmisores, oxitocina, serotonina, todos para arriba, nos va excelente. Y de repente la relación deja de funcionar, o tu pareja o la persona con la que estabas saliendo entiende que no van por el mismo camino y deja a esa persona. Al suelo. La autoestima al suelo. ¿Por qué? Porque estás diciendo que tu autoestima es un dedo que se agarra de algo, así, ¿ok? Que es un acantilado, y que si te falla ese dedo, te falla todo, y tu vida pierde todo el sentido, ¿ok? Aquí es donde yo me peleo muchísimo con una palabra que a mí me viene muchísimo en consulta, que es la palabra incondicional. Incondicional significa que bajo cualquier concepto estás dispuesto a tolerar eso, porque no hay condiciones, ¿ok? Y las personas que no ponen condiciones son personas carentes de autoestima. Y es por eso que tenemos gente que sufre maltrato psicológico en la pareja o en el trabajo, ¿ok? Tenemos gente que tolera cualquier cosa de lo que diga mamá y papá, ¿ok? Porque nunca han tenido un pensamiento crítico propio mantenido a lo largo del tiempo, por poner un ejemplo, ¿ok? Y un largo etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, puede ser una variable muy identificada de que eso va a ayudar mucho a tu autoestima, no hay ningún problema. Pero hacerla la única y la exclusiva es como depender de una vía de ingreso, ¿ok? El ser humano que depende de una sola vía de ingreso, automáticamente el día que esa vía no la tenga, incluso si lo explotan, si tiene malas condiciones, si sufre de burnout, si sufre de moving, dentro que es el bullying, pero en el trabajo, para los que no lo sepan, ¿ok? Automáticamente, ¿vale? Muchos de sus estados emocionales de vida van a ir empeorando poco a poco, ¿ok? Porque solo depende y ve eso como una única vía de ingreso. Pues lo mismo pasa con la autoestima. Si tú ves que tu única vía de tener autoestima es una persona que está a tu lado, o un trabajo, o una cuenta bancaria con no sé cuántos ceros, o la ropa, o lo que proyectas, o el carro o coche que tienes, ¿ok? Automáticamente tú estás diciendo que eres una persona extremadamente frágil, ¿ok? Que no estás fortalecida en un montón de aspectos que tarde o temprano se van a poner a prueba, porque así funciona la vida, ¿ok? Y que ahí es donde van a terminar en nuestra consulta. Pues sí, como tú bien dices, cuando digamos que tu identidad, tu concepto, tu autoestima depende de un solo factor, no solamente nos hace frágiles, sino que nos hace actuar de una manera muy irracional, con muy poco autocontrol y con poca sensatez. Es decir, imagínate, yo que he estado bastante en el mundo del fitness, yo he visto a muchas personas que han basado su identidad, su autoestima, todo lo han basado en su aspecto físico, ¿vale? Y eso es muy peligroso porque, para empezar, mantener el aspecto físico que hoy en día se entiende como fitness es muy difícil e hipoteca toda tu vida, totalmente. Y es algo que a nada que tengas una lesión, que tengas un año que dedicar más tiempo a los estudios o trabajo, o que tengas, es algo que es muy volátil. Y ahí se ve mucho cómo las personas empiezan a actuar de una manera irracional, con ansiedad, toman malas decisiones. Entonces, recuperando un poco el ejemplo este de las columnas, pues hay que tener unas cuantas columnas sujetando ese templo, ¿no? Y también Juan Daniel estaba mencionando el tema, ¿no? De permitir que alguien pues te insulte o te grite o cosas así, o también permitírtelo pues tú mismo. Y no solamente esta autoeficacia o esta autoestima se construye constantemente en base a los resultados que tenemos,
sino también a las situaciones que vivimos y cómo nos hacen sentir. Entonces, al igual que yo todo el tiempo estoy inconscientemente evaluando lo bien que lo hago y eso construye mi autoconcepto, también estoy constantemente evaluando qué situaciones me ocurren, tolero, permito, cómo me hacen sentir, soy congruente, no lo soy, y todo eso también inconscientemente va construyendo mi autoestima. Entonces, a veces, por ejemplo, si tú lo ves en consulta, ¿no? Tú estás trabajando con alguna persona de este perfil, pues más insegura, etcétera, e igual te cuentan una discusión tonta que han tenido con alguien, ¿no? Y tú le preguntas, ¿y qué hiciste? Y te dice, bueno, pues lo dejé pasar porque tampoco era tan importante, al fin y al cabo esto, al fin y al cabo lo otro. Tengo, por ejemplo, muy reciente el caso de una chica que hizo un trabajo y que le tenían que pagar una cantidad de dinero que, bueno, para empezar ya era demasiado baja para lo que iba a hacer. Pero no solamente eso, sino que al final le pagaron la mitad de lo que le iban a pagar inicialmente. Y me decía, bueno, pues por 150 euros más o menos, pues tampoco voy a montar aquí ningún drama. Y yo, es que no es que sean 150 euros, es que en esta situación tú de nuevo te estás lanzando a ti misma el mensaje de que te pueden pisar, de que se pueden reír de ti, de que vas a tolerar que te quiten lo tuyo. Y al final, aunque tú no te des cuenta, eso a futuro construye tu autoestima. Es información que se va quedando ahí almacenada en esa base de datos que al final configura el total de tu librería y eso condiciona cómo te vas a comportar después. Entonces, no podemos permitir que entre en nuestra base de datos ningún dato que no queramos que forme parte de nosotros. Y eso es muy importante también en esto. Me enfado y todo diciéndolo. Excelente, excelente, Clau, excelente manera de ponerlo. ¿Por qué? Porque realmente, ok, volvemos a lo de la delgada línea roja. La autoestima es un camino constante. O sea, no va a llegar a un punto en el que vas a decir, listo, ya la tengo, ya la logré en todos los ámbitos de la vida. No, van a ir ocurriendo situaciones que siempre la van a ir poniendo a prueba. Con la pareja, con el jefe, con el socio, con la amiga, con el amigo, con papá, con mamá, con los hijos. Porque hay hijos que incluso llegan a dominar completamente a los padres, ¿ok? Y entonces los padres tienen miedo de, es que no lo puedo regañar, no lo puedo reñir, porque si no me va a dejar de querer. Eso es autoestima también, de alguna manera, que se pone, y que evidentemente puede tener muchos motivos de ser, y habría que, hay que investigar el caso por caso de por qué esa persona se lo toma así, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, ¿ok? Es que nunca, nunca vamos a estar completos en ese estado. ¿Okay? El ser humano, la antropología reza que es un ser incompleto, que está destinado a encontrarse hasta el momento de su muerte en constante aprendizaje para tratar de llenar y llenar y llenar, ¿no? Pero realmente nunca vamos a estar completamente satisfechos con todo. Y con el autoestima pasa lo mismo, ¿ok? Siempre va a haber un aspecto el cual mejorar, siempre va a haber un autoconcepto o una autopercepción mutable, modificable, mejorable desde muchísimas perspectivas, ¿ok? Y el tener la humildad de poder entender, ¿ok? Que, porque creo que la humildad va bidireccionalmente aquí, tanto de que estoy muy mal en muchísimos aspectos y tengo que mejorar, o estoy muy bien en todos, pero puedo decaer en ciertos aspectos, son los que te van a permitir mantenerte neutro, ¿no? Y mantenerte neutro desde la perspectiva objetiva, desde, ok, a partir de este punto existe una serie de cosas que yo puedo que yo puedo trabajar, ¿no? Desde muchísimas perspectivas. Eso es lo que permite a la gente mantenerse ubicada en el tiempo. Exactamente, al final todo es mutable, nada es fijo, nada es estable y las cosas se van moviendo y van cambiando y al final lo único que tenemos seguro son nuestras capacidades y nuestros recursos internos. Entonces es muy importante trabajar en ellos y tener pequeñas autodemostraciones. Me está viendo un poco pues, a la cabeza el típico niño, ¿no? que igual pues, va a saltar a la piscina de cabeza, ¿no? Y dice, mira mamá, es como que quiere que su madre le mire y que vea lo bien que hace algo, ¿no? Para que esté orgullosa de él, ¿no? Entonces tenemos que ser también así un poco con nosotros mismos. Tenemos que ser como ese niño que se tira a la piscina con ilusión y realizarnos siempre autodemostraciones de lo que podemos hacer bien. Y por eso también es muy importante aquella conferencia que dimos, ¿te acuerdas? De exponernos, ¿no? Si yo evito situaciones donde me puedo demostrar a mí mismo que, oye, puedo hacer determinadas cosas, evito recibir esa información
de calidad positiva y constructiva para mi librería de base de datos. Entonces, muy importante que generemos, que construyamos y que nos expongamos a situaciones para poder tener esas pequeñas autodemostraciones, ¿sí? Esto también, por ejemplo, se ve mucho en cuando somos controladores con lo que pasa en la vida. Cuando tenemos mucha necesidad de controlar qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar, es porque nos sentimos inseguros, en realidad, ¿no? Es como, necesito controlar que todo esté bien para asegurarme de que no me va a ir mal. Pero qué mejor que trabajar en sentirte seguro tú mismo y que pase lo que pase, pues tengas la certeza de que vas a poder afrontarlo. Correcto. Al final nunca vamos a tener esa certeza al 100%, ¿ok? Porque si el ser humano tuviera completa certeza siempre, nunca tendría miedo, ¿ok? O nunca sería precavido ante las situaciones pues, que le generan un respeto y una seguridad. Pero el problema ni siquiera es tener certeza siempre. El detalle es identificar los puntos donde nos encontramos débiles, ¿ok? Donde podemos identificar correctamente que tenemos un problema y afrontarlo, como dice Claudia, con la exposición. ¿Ok? Yo siempre les digo a los consultantes, si a usted le incomoda esto, vamos por el camino correcto. Y trabajar el autoestima es incómodo. Es igual de incómodo que trabajar pues, los abdominales o los glúteos. Va a doler, pero el resultado al final te va a gustar. Un momento que está mi gata llorando. Continúa. Está llorando. A ver qué tal. Bueno, entonces, al final va un poco de esto, ¿no? Aquí nos preguntaban, ¿y si nos exponemos y sale regular, cómo gestionamos esa información? Entendiendo que una exposición no haya salido del todo bien, no es definitiva, ¿ok? Porque es que esto pasa con todo en la vida. Tú la primera vez que haces un ejercicio no te sale del todo bien, pero poco a poco va mejorando. Lo mismo va con la alimentación, lo mismo va con el estudio, lo mismo va con el trabajo, hasta llevar a cabo un hobby, pintar, cocinar, etc. Todo va por ensayo y error. Si el ser humano no tiene errores, no puede valorar el éxito, porque entonces no habría un punto de comparación real. Eso es a lo que quiero llegar. Exacto, y también de nuevo rescatamos el comienzo del directo con la importancia del contexto y de la atribución interna y externa, ¿vale? Que algo ha salido mal, vale, jode, duele, quita las ganas de seguir, a todos nos pasa y soy la primera, que también a veces pues tiene disgustos con las cosas que intenta, etcétera. Pero bueno, una vez se pasa un poco esa tormenta emocional, decimos, vale, ahora puedo pensar. Y dices, por mi parte, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué he hecho? ¿Qué decisiones he tomado? En el contexto, ¿qué factores ha habido? ¿No? ¿Qué cosas podía haber hecho yo mejor? Vale, esto y esto. Aprendizajes garantizados para las siguientes veces y me voy a comprometer conmigo misma a en las siguientes ocasiones no volver a hacer esto. Y eso es la verdadera autoestima, no hacerlo bien siempre, sino que cuando tú has aprendido que ha ocurrido mal, no te permitas las siguientes veces faltarte el respeto de volver a hacer eso. Es un compromiso y te sentirás súper bien si la siguiente vez al menos has evitado cometer los mismos errores. Aunque vuelva a salir mal, pero tu performance, tu rendimiento ha mejorado. Y eso es lo importante, aprender de esos errores al fin y al cabo. Y también es que es muy importante esto, ¿no? Un poco la interpretación que hacemos y el camino cognitivo que realizamos cuando analizamos las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, esa atribución es muy importante. Y realmente el error del coaching de imponerte una serie de pensamientos es que no te permite analizar los pensamientos que surgen en ti. Es decir, si yo cometo un error y ya me viene el pensamiento de es que eres inútil, ¿vale? Y yo digo, no, porque el coach me ha dicho que tengo que pensar que soy poderoso y que no sé qué. No, vale, a ver, vamos a coger el pensamiento de es que eres inútil. ¿Por qué me sale ese pensamiento? ¿De dónde viene, no? Vamos a confrontarlo, vamos a analizarlo, ¿no? Me dará información de qué tengo dentro. Y eso es muy importante, no hacer automáticamente la asignación o la atribución global de etiquetarme, de yo como autoconcepto, sino desgranarlo en esos pequeños libritos o datos que configuran la base de datos. Y comprender las definiciones, porque lo que es inútil para una persona no tiene por qué serlo para la otra. Y en esto también ocurren muchísimas conflictos, ¿ok? O ahorita me sale solo en inglés, misunderstandings, malentendidos.
¿ok? Entonces, al final, ¿ok? Muchas veces tiene que ver con el concepto o el simbolismo que yo le doy a una palabra determinada, ¿ok? Porque ser un celópata, a lo mejor para una persona es una cosa y para el otro es otra cosa, ¿no? Entonces tú de repente dices, yo soy celópata, o me dijo que soy celópata. Entonces, pero a lo mejor ser celópata para una persona es una cosa muy diferente que la persona, que lo que piensa de ese concepto la persona que lo dijo en un primer lugar. Y ahí viene un conflicto, ahí viene una duda, ahí viene una calificación que pone en escena mi autoconcepto o que lo pone entre la espada y la pared, ¿ok? Y es ahí donde viene una gran cantidad de resultados finales respecto a esto que no suelen ser funcionales. Preguntan por el chat si uno mismo puede realmente autoanalizarse. Por poder sí puedes, pero es verdad que es algo que aprendes muy bien a hacerlo cuando has atravesado un proceso terapéutico. Uno de los muchos beneficios que te llevas de ir a terapia es que aprendes a preguntarte y a descubrir los motivos escondidos de tus acciones, tus pensamientos y tus sentimientos. Entonces, que un profesional, de manera indirecta, incluso sin que te des cuenta, te enseñe a analizarte, viene muy bien para que después cojas conciencia del porqué de las cosas. Y yo creo que esto es clave y es súper importante, y me da mucha pena que la mayor parte de las personas van así por la vida, porque no tienen esa capacidad, no han adquirido ese autoanálisis. Y al final es lo que se hace en cualquier empresa. Antes de elaborar la siguiente estrategia, tú lo que haces es analizar lo que ha ocurrido, coger los datos, ves qué errores han cometido, por qué se han hecho, y entonces elaboras la siguiente. Y con las personas tenemos que hacer lo mismo, pero existe muy poca introspección y demasiado juicio, ¿no? En vez de analizar los actos y los pensamientos por separado, nos analizamos a nosotros completamente. Y ya que estamos mencionando el tema de la terapia y del análisis, la autoestima, por mucho que demos aquí consejos, que demos pautas, que mejoremos objetivos, etcétera, tiene una raíz que es muy inconsciente y que depende mucho de la autobiografía de cada uno, ¿vale? Entonces, podemos encontrar así de personas que lo hacen estupendamente, que han cumplido objetivos, que se quieren en la teoría, que etcétera, 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 pero hay un punto ahí muy profundo y muy subterráneo de algún dolor que ahí hace falta algunas vías muy precisas para llegar, y creo que eso también es muy importante que lo mencionemos. Una autoestima más inconsciente, más emocional, quizás. Eso es, el gato tiene razón. Bueno, en términos generales es eso, chicos. O sea, no existe una fórmula, no existe una pildorita mágica para tener autoestima o dejar de tenerla, ¿ok? Tenemos que entender que el ser humano es un ser de constructo, ¿ok? Nos encontramos en construcción continuamente y así va a ser, y tenemos que ver los momentos de conflicto como una oportunidad para mejorar en esas áreas de desequilibrio, ¿ok? Para volverlas de equilibrio, para volverlas balanceadas, ¿ok? Entonces, bueno, Clau, no sé si quieres decir algo más. Eso, que es muy importante hacer un trabajo de análisis con uno mismo, de coger papel y lápiz y definir nuestro autoconcepto. Podemos pedir ayuda a personas cercanas que sabemos que nos quieren, que nos digan, oye, ¿qué atributos crees que tengo? ¿Qué cosas se me da bien? ¿Qué cosas se me da mal? ¿Cuáles diría que son las cosas que me definen? ¿Qué cosas he hecho bien y que me han servido para aprender? ¿Sí? Tenemos que poner por escrito esas cosas, definirlas bien, y del mismo modo también definir qué cosas son las que a mí me alimentarían la autoestima, ¿sí? Porque está muy bien y es muy importante querernos tal y como somos, pero también es real que también a veces podemos hacer cosas para querernos más, y eso no tiene absolutamente nada de malo. De hecho, Juan Daniel compartió un día una frase que se me ha quedado muy grabada, que era algo así como: la mayor paradoja es que para cambiar primero tengo que aceptarme a mí mismo, ¿no? ¿Era algo así? Me encantó. Para evolucionar tengo que aceptarme. Buenísima esa frase. Y nada, la verdad es que el tema de la autoestima da para muchas charlas y muchas cosas, y por supuesto pues son cositas que vamos a tratar en la academia, en la asignatura de Psicología de Empresa, Marketing y Desarrollo Personal. Seguramente pues terminemos juntando las diferentes clases de autoestima para hacer como un conjunto de curso de autoestima con cosas más concretas y ejercicios, y bueno, siempre también hay que individualizar ese tipo de cosas.
en cada persona. Ya sabéis que tenemos la academia en oferta, termina ya este lunes en nada, la oferta de un año entero con los meses a 9,99, que si entráis ahora se os queda el precio para siempre, independientemente de cómo vayan cambiando según añadamos contenidos. Y bueno, la academia no solamente está para que aprendáis psicología, sino también para aportaros, para mejorar como personas, para adquirir habilidades, y al final eso es muy importante. Para nosotros es realmente bonito y especial no solamente poder ayudar a las personas en consultas, sino también un poco a mayor escala, aunque no sea lo mismo, obviamente, ni en la misma profundidad, pero es algo que está mi gata mordiendo el foco, es algo que nos llena el corazón, que nos hace mucha ilusión. Entonces, pues en la academia, en lo que podamos ayudaros, ahí estaremos. Las demandas que tengáis adaptaremos, las charlas y las conferencias. Y bueno, que sepáis que en general casi todas las inquietudes, dudas, preocupaciones y dolores que tenéis los tienen muchas personas, y ya terminamos el directo. Y eso es algo que cuando trabajas en consulta durante tiempo vas viendo, que muchas personas se sienten solas o se sienten culpables por tener determinados miedos, dolores, preocupaciones, inseguridades, y con el tiempo vas viendo que es algo que la inmensa mayoría de las personas tiene, al menos en algún momento de su vida, y me estoy emocionando hasta decir esto y todo. Dale, no te cortes. Y bueno, a mí me gustaría de alguna manera que bueno, pues que no sé, después de la firma de libros me quedé bastante maravillada con el tipo de personas que hay aquí, y sería bueno, genial que de alguna manera supierais que hay personas similares a vosotros con los mismos tesoros y los mismos demonios internos. Eso es. Y bueno, nada, chicos, agradecidos una vez más por estar aquí con nosotros un viernes, tarde-noche, hora Madrid, evidentemente, que aquí son las 2 de la tarde, por acompañarnos hablando de un tema tan importante como la autoestima, y por supuesto que lo vamos a venir complementando de una una manera más profunda en la academia directamente junto con todos los temas. Ya saben que lo bueno de esto es la diversidad. Tenemos a Dani, a Ian, a Espe. Ya confirmamos una charla, voy a dar aquí en exclusiva, que esto no lo sabe nadie aún. Ya tenemos la primera persona que nos va a dar un taller sobre personajes históricos de psicología, y ya va a estar con nosotros ya confirmado como extra dentro de la academia. Entonces, bueno, definitivamente es un placer tenerlos a todos aquí, porque he identificado varios que ya están con nosotros desde la fase beta y que ya nos han confirmado que van a estar directamente acompañándonos todo este año escolar, por así decirlo. Entonces, bueno, nada, ya nada, empezamos, y qué alegría, ¿no? Alegría la que me da el gato, que no se calla. Sí que tiene buena autoestima. Pues sí, aquí todos odiando el cole y al final acabamos montando uno, en fin. Bueno, chicos, muchas gracias. Esperemos que os haya gustado, que os haya servido. Ha sido mucha información de golpe, así que quizás habrá que verlo alguna vez más. Lo subiré a YouTube, por supuesto, y que sepáis que este domingo a las 10 tenemos el directo con Dani, que hablaremos de psicología de pareja, y también estará muy interesante. Que tengáis muy buen finde. Adiós, chao.